capítulo 8. Una estrategia adventista para evangelizar. A lo largo de este libro, hemos examinado el discipulado desde la perspectiva de la iglesia primitiva y del adventismo. La iglesia primitiva procuraba hacer discípulos que vivieran en obediencia absoluta a la soberanía de Cristo en su vida. El mandato adventista también demanda un elevado nivel de discipulado que se centra en una relación no solo con el Cristo resucitado, sino también en la esperanza del pronto regreso de Cristo. La metodología adventista de evangelización, por lo tanto, debe centrarse en hacer la clase de discípulos ordenada por la Gran Comisión y el mensaje de los 3 ángeles. Esta metodología requiere más tiempo del que la mayor parte del protestantismo tradicionalmente considera necesario para el proceso de evangelización. La preparación para el bautismo y la membresía en la Iglesia Adventista del Séptimo Día debe estar en armonía con el llamado de Jesús para que las personas primero sean discipuladas y luego sean bautizadas. Después del bautismo, deben continuar instruyéndose para poder ser autosuficientes en sus vidas espirituales y no depender de un clérigo regular para su sustento espiritual. Este llamado al discipulado no es una apelación a la perfección, sino a un compromiso total con la soberanía de Cristo. Cristo debe reinar supremo en la vida de quienes son sus discípulos. La tragedia que enfrenta el adventismo ahora es que muchos, dentro de la Iglesia, no viven un estilo de vida radical, de compromiso total con Cristo. Es difícil llevar a las personas nuevas a esta clase de discipulado cuando los miembros actuales no lo viven. No obstante, tiene que haber un comienzo. Si queremos iglesias revolucionarias que produzcan discípulos en vez de miembros de iglesias solamente, entonces debemos comenzar con el grupo más fácil para hacer discípulos: los nuevos conversos. Con esta interpretación de discipulado, sería improbable que una persona pase al frente, confiese a Cristo y se bautice el mismo día. El discipulado implica un proceso en gestación. Una persona puede experimentar un rápido crecimiento espiritual, pero el discipulado implica enseñanzas bíblicas básicas en preparación para el bautismo. La metodología de evangelización adventista debe permitir suficiente tiempo para que las personas desarrollen la relación necesaria para convertirse en discípulos de Jesús. Con todo, aquí no estamos propugnando un marco temporal específico. Algunos sugieren que necesitamos que la gente espere 2 años antes del bautismo. No hay un tiempo límite dado en la Escritura y no debiéramos fabricarlo. Toda la evidencia bíblica indica que el tiempo para la decisión para el bautismo era relativamente corto. El énfasis no estaba en el tiempo, sino en el compromiso total con la soberanía de Cristo en la vida. Tan pronto como las personas demostraban disposición para que Cristo sea el Señor de sus vidas, debían ser bautizadas. La interpretación adventista de la evangelización como un proceso de discipulado está mejor enunciada por Elena de White cuando establece la Carta Magna de la metodología de evangelización adventista, que es conducir al discipulado. El mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás. Esto es, una revelación de Cristo. Se requiere una gran obra de reforma y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física, mental y espiritual. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente.
el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces, les decía: «Seguidme». Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede ser infructuosa. Elena de White establece aquí lo que a lo largo de los años ha sido la base de la metodología misionera adventista. Mientras predica un mensaje de restauración en el tiempo del fin, la Iglesia no ha de descuidarse en ministrar las necesidades físicas de las personas. Este no es el evangelio social, es el evangelio que da como resultado la satisfacción de las necesidades experimentadas por los incrédulos, a fin de ganar su confianza y ganarnos el derecho de compartir el evangelio con ellos. A fin de llevar a cabo la clase de ministerio que Elena de White prevé para la Iglesia de Dios, la mayoría de sus miembros debe involucrarse en el ministerio. Este enfoque no funciona con solo un puñado de miembros activos. Nuestro mandato evangélico se erige sobre la base de laicos que bondadosamente comparten a Cristo en el mundo laboral durante la semana. Por lo tanto, necesitamos desesperadamente llevar personas a la Iglesia que sean verdaderos discípulos y enseñarles inmediatamente a evangelizar según el método de Cristo, como está esbozado arriba por Elena de White. El Evangelio, de acuerdo con Elena de White, no ha de ser compartido fuera de una relación. Por lo tanto, la Iglesia necesita poner más énfasis en la satisfacción de las necesidades de la gente que la rodea. Los adventistas han intentado hacer esto, pero al hacerlo, aparentemente hemos creado más pecadores saludables que cualquier otra cosa. Muchas veces nos hemos ganado la confianza de la gente, pero no compartimos el Evangelio con ellos en el contexto de esa relación de confianza. Tememos, falsamente, que arruinaremos la relación si compartimos a Cristo. Por lo tanto, no hemos cosechado más de nuestra evangelización por medio de la beneficencia. Una de nuestras mayores necesidades es enseñar a nuestro pueblo a compartir a Cristo en forma relacional. Demasiado a menudo la gente que entra en la Iglesia, entusiasmada con la novedad de todas las grandes verdades que ha aprendido, inmediatamente descarga en sus amigos y parientes. Como resultado, muchos de estos amigos y parientes se cierran y se necesitan varios años para restaurar la relación. Por ende, es imperativo que inmediatamente ayudemos a los miembros nuevos con métodos eficaces para compartir el Evangelio con sus amigos y parientes. Muchas veces, esta ayuda es necesaria antes de terminar una serie de reuniones evangelizadoras y, por cierto, durante el primer mes de una persona en la Iglesia. La gente que entra en la Iglesia debiera entender cómo compartir a Cristo con sus amigos. A veces, hemos separado la evangelización por medio de la beneficencia de la proclamación del Evangelio. Por el contrario, necesitamos utilizar una para alimentar a la otra. A medida que se satisfacen las necesidades que las personas
perciben que tienen, se les puede presentar la proclamación del Evangelio y se las puede conducir a la iniciación del discipulado. Debemos recordar que las personas que todavía no conocen a Jesucristo no pueden ser discipuladas. Por consiguiente, en las actividades benéficas necesitamos presentarles a Jesús en vez de los detalles del discipulado. Sin embargo, es imposible conducir a las personas al discipulado si no capitalizamos la confianza ganada al ministrar sus necesidades. Atender meramente la necesidad que ellos perciben que tienen sin brindarles una oportunidad para que aprendan de Jesús ha sido un defecto fatal en nuestra metodología de beneficencia. Si no les presentamos a Cristo a través de las necesidades que ellos perciben que tienen, simplemente hemos adherido a una evangelización social. Los problemas básicos de la sociedad no pueden ser resueltos imitando a los grupos de autoayuda, sino presentándoles la verdadera respuesta a los problemas de la sociedad: Jesucristo. Como ha dicho George Hunter, en verdad, probablemente existan más personas que hayan sido liberadas de la desventaja y las condiciones opresivas por medio del discipulado que por medio de las campañas de reforma social. En otras palabras, la Iglesia es llamada a ser una extensión de la encarnación de su Señor, compasivamente sensible a las necesidades de las personas dolientes. La sociedad no se cambia simplemente creando una buena legislación. La sociedad, en última instancia, es transformada solo cuando las personas entran en un verdadero discipulado con Jesús. Seguirlo a Él finalmente conduce a todo tipo de cambios sociales. La Iglesia no debiera estar absorta tratando de resolver los problemas de la sociedad por medio de la sociología, la salud o de cualquier otro medio, sino debiera utilizarlos para presentarle a las personas la solución definitiva a sus problemas: Jesucristo. Los adventistas, además, deben tener cuidado de que su evangelización no degenere en satisfacer las necesidades de la gente solamente. En algún momento, debemos invitar a las personas a comenzar el proceso del discipulado. De lo contrario, somos infieles a la gran comisión. Necesitamos tener esto en mente en una época en que la misión de la Iglesia a veces se reduce al mero diálogo, a los proyectos de servicio o a la lucha contra la injusticia social. No estamos negando que estos excelentes programas sean correctos. Los reconocemos como totalmente necesarios para las obras de extensión del Evangelio, que son legítimas y esenciales. Pero no son sustitutos de la difusión de la experiencia de la salvación y de la incorporación a la membresía de quienes han experimentado la salvación. Una vez que se ha llegado a la gente a través de las necesidades que ellos perciben que tienen, Elena de White indica que quien discipula ha de dedicarle mucho más tiempo personal, además de la hora del sermón. Para el que discipula, es más importante construir relaciones sólidas con las personas que predicarles o darles estudios bíblicos sin ningún tipo de relación. Elena de White no excluye la presentación cognoscitiva de la verdad, pero esa presentación del Evangelio solo puede hacerse en el contexto de una relación con la persona que se busca discipular. Por eso declara que,
acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios, la obra del que discipula no será infructuosa. Esto sugiere una metodología que es personal, donde las personas son amadas y aceptadas, además de una presentación cognoscitiva de la verdad que persuada a las personas a convertirse en discípulos de Jesús. Esta declaración también sugiere que parte de la metodología adventista de la evangelización es la oración ardiente por los que no están convertidos. No se puede lograr nada con esfuerzos humanos sin la oración. No obstante, es muy fácil que los adventistas dependamos de las grandes metodologías humanas que hemos inventado para compartir el Evangelio y que descuidemos lo que es sumamente esencial: el poder del Espíritu Santo para convencer y convertir, que se desencadena por medio de las oraciones del pueblo de Dios. Cuando uno estudia historias de casos de iglesias en crecimiento, hay un factor recurrente: todas son iglesias que oran. La presentación cognoscitiva del mensaje de salvación y del discipulado siempre debe ser una parte importante de la metodología de evangelización adventista. Este mensaje cognoscitivo, al que hemos sido llamados a presentar con el propósito de llevar a las personas a ser discípulos de Jesucristo, debe incluir lo siguiente: 1. La salvación solo por la gracia. 2. La aceptación de Jesús como Salvador y Señor. 3. La seguridad de la salvación y la victoria final por medio de la obra del juicio final de Cristo en el santuario celestial. 4. Un mensaje de restauración total, físico, mental y espiritual, consumado a través del llamado a limpiar la mente, el mensaje del estilo de vida saludable y la verdad de desarrollar una profunda relación con Jesús por medio de la observancia del sábado. 5. Una comprensión de la verdad profética, ilustrada por medio de las profecías de Daniel y Apocalipsis, que crea una urgencia para entrar en el discipulado en preparación para el regreso de Cristo. Si comparamos los 5 puntos enumerados arriba con la comprensión de discípulo ilustrada por Jesús y elaborada en el mensaje de los 3 ángeles, es claro que el mensaje adventista está extraordinariamente diseñado para producir la clase de discípulo que Jesús previó. Sin embargo, estas grandes verdades no han de ser presentadas simplemente como verdades, sino para ayudar a una persona a entrar en un discipulado radical con Jesús. Presentar la verdad separada del discipulado muchas veces termina en legalismo. Dios nos libre del legalismo. Al comprender estos 5 conceptos básicos, la gente ha de ser invitada a bautizarse y convertirse en parte de la Iglesia Adventista del séptimo día. La aceptación de estos puntos indica claramente que las personas tienen propósitos serios para ser discípulos, que reconocen a Jesús como Señor de su vida y están dispuestas a dejar todo para seguirlo. Por eso se les pide que guarden el sábado, porque eso indica que están dispuestas a permitir que Jesús sea el Señor de su tiempo. Se les pide que venzan las adicciones humanas básicas como las drogas, el alcohol y el tabaco para indicar que están gozosas de que Cristo sea el Señor de sus cuerpos. Se les pide que sean selectivos
activas con su lectura, al mirar televisión, etc., para indicar que están dispuestas a que Cristo sea el Señor de sus vidas. Se las invita a que comiencen a diezmar, porque el diezmo indica que han hecho de Jesús el Señor de su dinero. Se las invita a ministrar a otros, porque eso indica que Jesús es el Señor de su servicio. Todas nuestras doctrinas deben ser vistas en relación con el hecho de que Cristo es el Señor de nuestra vida. Sin esa conexión, nuestras doctrinas no tienen sentido. A fin de que las personas estén completamente expuestas al concepto de que Cristo es el Señor en cada aspecto de su vida, es necesario incluir enseñanzas bíblicas básicas y no solo hacer una rápida presentación del Evangelio. Nuestras tradicionales series de evangelización cumplen bien con esta función al educar en el discipulado a las personas que ya han desarrollado una relación básica con Jesús. Nuestras reuniones de evangelización pública sirven más para discipular gente que solo para llevarla a Cristo. No nos hemos olvidado de llamar a las personas a entregarse a Cristo en estas reuniones, pero nos hemos centrado más en el adiestramiento para el discipulado. Este enfoque, que incluye tanto el llamado inicial para ir a Cristo y la educación en el discipulado básico, está en armonía con la comprensión bíblica de discípulo como se enumeró previamente en este libro. Sin embargo, este es solo el comienzo del proceso de hacer discípulos. En esta etapa, las personas pueden bautizarse, pero ahora deben entrar en una vida de constante aprendizaje acerca de Jesús, que es la parte final de la Gran Comisión. Deben aprender todo lo que Jesús nos ordenó para que puedan llegar a ser independientes y capaces de discipular a otros. Es en esta etapa que la metodología adventista en Norteamérica ha fracasado. Hemos hecho un muy buen trabajo con la puerta del frente de la iglesia. Miles de personas entran como miembros cada año, pero muchos no progresan en su discipulado más allá de la instrucción previa al bautismo. Por consiguiente, la Iglesia necesita crear una estrategia continua para ver que la gente sea discipulada después del bautismo. Esto debiera consistir en los siguientes aspectos. 1. Las personas inmediatamente debieran ser puestas en un grupo pequeño que se preocupe por ellas. Si todavía no se ha unido a un grupo pequeño, esta debiera ser la prioridad máxima. Es en este contexto donde puede darse el verdadero discipulado. El discipulado, según lo previsto por Jesús, no se logra por medio de la instrucción masiva, sino con mucha atención individual. El ambiente del grupo pequeño es el mejor lugar para alimentar dicho discipulado. Yo he llegado al punto en que no realizo una reunión de evangelización si una iglesia no está dispuesta a participar en los grupos pequeños. Sin los grupos pequeños no se logra ningún verdadero discipulado. Absolutamente es prioridad número 1. 2. Las personas debieran ser ordenadas al ministerio en el momento de su bautismo por imposición de manos, como lo enseña el Nuevo Testamento. Deben entrar en la iglesia sabiendo que Cristo las ha llamado al ministerio. Deben ver su bautismo como una ordenación al ministerio y no solo como un símbolo del perdón del pecado. Ministrar para Cristo no debe considerarse como una opción,
sino como un requisito para ser miembro de iglesia. Es imposible ser discípulo de Jesús y no participar del ministerio. 3. Las personas deben ser llevadas a descubrir sus dones espirituales. Luego debe asignárseles un ministerio en armonía con esos dones. La oportunidad de ministrar no debe restringirse a los ministerios de la iglesia. Ministrar al mundo también debe ser considerado legítimo por los cristianos. Toda la vida cristiana debe ser vista como un ministerio. 4. Inmediatamente se debe llevar a las personas a identificarse con su familia extendida y a comenzar el proceso de hacer discípulos dentro de las redes que han sido abiertas al acercarse a Cristo. Este proceso no puede esperar. Debe comenzar inmediatamente. Los que están en el grupo pequeño debieran ser capaces de ayudar a los nuevos conversos a identificar rápidamente a las personas más sensibles de sus redes y luego ayudarlas a desarrollar el plan de hacer discípulos que les permitirá alcanzar a esas personas de la manera más exitosa. El grupo pequeño, entonces, puede ser el grupo de apoyo para los nuevos creyentes al trabajar con las personas en sus redes. 5. Debe enseñarse a las personas a no depender de las visitas ni los sermones de un pastor ordenado y remunerado como la fuente de su vida espiritual. Debe enseñárseles a desarrollar sus propios programas de estudio. Si implementamos el ministerio del laicado con seriedad y creamos iglesias que sean independientes de la atención pastoral, entonces los nuevos conversos tienen que aprender que los adventistas seguimos un modelo bíblico de cobertura pastoral. En ese modelo, los creyentes se brindan cuidados mutuos. No es el ministerio ordenado el que los atiende. Este cuidado se brinda mejor en el grupo pequeño. Si tenemos serias intenciones de que cada nuevo converso se convierta en un ministro de Jesucristo, entonces nuestro programa de discipulado necesita una revisión rápida. En el pasado, hemos visto la asimilación de los nuevos miembros estrictamente desde la perspectiva doctrinal o desde la perspectiva de hacer que conozcan a la gente de la iglesia. Sin embargo, la verdadera asimilación bíblica requiere que las personas participen en el ministerio y sean capaces de existir por su cuenta, sin un pastor ordenado que les brinde sustento. Por lo tanto, antes que enseñarle a la gente lo que Cristo enseñó, necesitamos enseñarles cómo estudiar por sí mismos. Tengo entendido que otros en la iglesia están intentando producir un manual para hacer discípulos, a fin de ayudar a la iglesia local a discipular a los miembros nuevos. Afortunadamente incluirá los temas que hemos sugerido aquí. Pero no es suficiente con solo hablar de hacer discípulos radicales, aunque eso tiene que venir primero. Ahora es tiempo de comenzar a hacer discípulos radicales en obediencia a la Gran Comisión. La Iglesia Adventista del Séptimo Día necesita tomarse tan en serio el hacer discípulos como brindarle educación a nuestros hijos, que es una forma de hacer discípulos. ¿Cómo podemos discipular a nuestros hijos y dejar de discipular a los recién convertidos a la fe? Vayamos y hagamos discípulos ahora. Además de estos enfoques personales de la evangelización, la Iglesia Adventista que sea fiel a la Gran Comisión y al mensaje de los 3 ángeles también se involucrará en las siguientes actividades. 1.
La Iglesia intentará alcanzar a personas de diferentes grupos culturales, modificando su enfoque, haciéndose de todo para todos, a fin de poder llevarlos a Cristo. En la herencia de Wesley, hará cosas con las que tal vez no se sienta cómoda, a fin de alcanzar a las personas. Eso no comprometerá su fe, pero su relación con los diversos tipos de personas será diferente. Charles era un poeta ilustrado y un músico eclesiástico con gustos estéticos elevados. Pero archivó sus preferencias y se dignó a escribir himnos en armonía con los cantos de las personas incultas y bebedoras que se entonaban en los bares de Inglaterra. Y John, después de 33 años de predicar al aire libre a los que no pertenecían a ninguna iglesia, confesó que hasta el día de hoy la predicación de campaña es una cruz para mí, pero conozco mi comisión y no puedo ver otra forma de predicar el Evangelio a toda criatura. 2. La Iglesia le dará prioridad al hacer discípulos. Esa prioridad se manifestará en el presupuesto, en el tiempo del pastor y en el tiempo de los miembros. Si ha de ser la Iglesia, debe ser la Iglesia de Cristo. Y si es la Iglesia de Cristo, entonces ha de ser para todas las personas. Entonces lleva dentro de sí una pasión por los de afuera. Nunca un miembro puede decir, ya somos muchos. La pregunta no es cuán cómoda es nuestra hermandad, sino cuán bien estamos efectuando la misión a la que hemos sido llamados. El movimiento y la magnificencia no son nuestros, sino suyos. Wesley haría que las normas de ordenación para el clero sirvan a la misión apostólica de la Iglesia. En verdad, se supone que toda la organización de la Iglesia sirve a esa misión. Además, Wesley nos recordaría que cuando el metodismo era un movimiento contagioso, los predicadores eran nombrados estratégicamente para el avance del objetivo apostólico del movimiento y no esencialmente para ser recompensados por medio de ascensos o parroquias mejores. 3. La Iglesia que tiene serias intenciones de cumplir con la Gran Comisión también le dará prioridad a levantar nuevas iglesias. El mandamiento de Jesús compele a la Iglesia a levantar iglesias nuevas continuamente entre nuevos grupos de personas. La Gran Comisión y el mensaje de los 3 ángeles lo demandan. Tomarse esto en serio significa que cada iglesia debiera ser considerada infiel a su tarea si no se ha reproducido al menos cada década. La única excepción debieran ser las zonas rurales sin una gran población. 4. Las iglesias crecientes, que son fieles a la Gran Comisión y que realmente están haciendo discípulos, ya no harían hincapié en que un clérigo cumpla con el ministerio de atención pastoral. Habrán retornado al modelo neotestamentario de la atención mutua de los miembros en vez de una persona remunerada que le brinde a los miembros gran parte de la atención. Las congregaciones que han avanzado en esta dirección y han sido adecuadamente adiestradas para independizarse de los pastores remunerados, incluso liberarán a sus pastores para que puedan levantar nuevas congregaciones y así apresurar la proclamación del Evangelio al mundo. Los pastores de estas congregaciones de la Gran Comisión habrán capacitado tan bien a sus laicos que los pastores preferirán quedarse sin empleo antes que haber creado iglesias eternamente dependientes de los pastores remunerados. Habrán reconocido lo que afirmó el Dr. D. James Kennedy de Fort Lauderdale, Florida, cuando declaró: es más importante adiestrar a un ganador de almas
que ganar un alma. Si verdaderamente creemos que nuestra teología de la misión adventista es preparar un pueblo para la venida del Señor, un pueblo compuesto por verdaderos discípulos, entonces nuestra metodología incluirá las áreas enumeradas en este capítulo. Incorporar solo algunas de ellas es ser infiel a la gran comisión. Tal vez haya varias formas en que pueden lograrse los elementos por parte de iglesias diferentes, pero no se puede dejar de lado ningún elemento si la iglesia ha de cumplir con el propósito de Dios en estos días finales de la historia de la tierra. El adventismo del séptimo día es un movimiento misionero. Está fundado, cimentado y sustentado en una mentalidad misionera. Como la iglesia ha crecido y madurado, corre peligro de perder esta mentalidad de misión. Hacer eso a esta altura de su historia sería desastroso. Dios no nos ha llamado al fracaso, nos llamó a ser fieles al cumplimiento de su misión. Las imágenes neotestamentarias de la iglesia no hablan en contra de la estructura, de la organización ni de los edificios. No obstante, estas imágenes sí enfatizan que la iglesia es más que eso. Es un organismo viviente. Puede estar sana o enferma, puede morir. Tiene un Señor viviente que se encarga de todo. El crecimiento y la reproducción son funciones continuas de un organismo. El crecimiento de la iglesia es natural, es sobrenatural. La iglesia está viva. La iglesia está viva. Está a salvo al inicio del siglo XXI. Pero realmente necesita algún reajuste para permanecer viva. Nunca debe apartarse de su teología de misión si ha de seguir siendo una iglesia viva. Siempre debe recordar que está embarcada en la obra de hacer discípulos. No debiera permitirse que nada más consuma el tiempo y la atención de la iglesia de Dios. La inminencia del advenimiento de nuestro Señor llama a la iglesia a ser fiel en esta, su hora final. Que Dios nos ayude a todos a ser fieles en este mandato teológico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A ser discípulos que estén preparados para cuando Jesús regrese.